pensamientos. Y acompáñame en la lectura de Efesios capítulo 4. Es una carta que escribe el apóstol Pablo. Venimos meditando a lo largo del año en este capítulo. Arrancamos el domingo pasado con esta serie de una nueva vida en Cristo y con todo lo que implica este capítulo aquí. Fíjate lo que dice el versículo 17. Efesios 4, 17. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y esto compartíamos el domingo pasado. Otra traducción quizá más común para todos dice: ya no vivan como los que no creen en Dios. Y dice en esta mañana: ya no vivan como los que no creen en Dios, que andan en la vanidad de su mente. Y en esta mañana compartirte sobre este tema que es sobre los pensamientos. Y esta palabra tan común para nosotros que es ¿en qué andás? ¿Cómo estás? ¿No? Y en esta mañana es que cada uno de nosotros podamos meditar, que podamos pensar ahora con la palabra de Dios en qué anda nuestra mente, en dónde están nuestros pensamientos. Miren, la palabra de Dios fue escrita hace miles de años. Y hoy uno escucha un montón de profesionales, hoy uno puede escuchar un montón de charlas TED, usted puede comprarse un libro, usted puede buscar por ahí y puede ver encuadernado y hasta puede ver en el nombre de la ciencia y la profesión un montón de principios que son buenos y hasta quizá útiles para la vida diaria, pero muchos de ellos ya fueron escritos antes y están en la palabra de Dios. Me pasó estar en una capacitación laboral y en esa capacitación laboral fue un científico que luego derivó su profesión hacia el deporte. No me sé bien el apellido porque lo voy a nombrar mal, pero estuvo con el Peque Schwarzman, estuvo con un montón de deportistas de primer nivel de Argentina y él lo cuenta, ¿no? Como científico, y después lo llevó al área del deporte. Él pudo demostrar con estudios fácticos que hay un vínculo entre el pensamiento, la emoción y la conducta. Y cuando él trabaja con un deportista, y él trabaja con varios de los que representan a Argentina, él compartía en esta capacitación que él trata que el profesional, el deportista, cuando se enoja, cuando tiene esa emoción que lo puede sacar de lo que está haciendo, es lo que le dice: bueno, en ese momento tenés que identificar qué pensamiento es el que te hace enojar. En ese momento tenés que identificar cuál es ese pensamiento y vamos a trabajar sobre ese pensamiento porque después afecta a tu conducta. Me pareció muy sabio, muy comprobado. Ahora usted va a la palabra de Dios miles de años antes y habla de todo esto con otras palabras, aplicado también. Miren, Proverbios capítulo 23 declara la palabra de Dios mucho tiempo antes que cualquier consejo sabio que podamos escuchar hoy. Dice Proverbios capítulo 23 en el versículo 7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La palabra de Dios declara claramente, y ahora vamos a ir en varios versículos, que la gestión de los pensamientos no es algo de este tiempo, que la llamada inteligencia emocional no es algo de este tiempo. Sí, quizá la terminología, los libros, los consejos, como se nos han encapsulado, o en los podcasts que usted pueda escuchar. Pero usted va a ir a la palabra de Dios y va a ver que Dios habla sobre la gestión del pensamiento. Y de tal punto declara la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice que cuál es tu pensamiento en tu corazón, así sos. Alguien dice alguna vez, bueno, la profecía autocumplida, ¿no? Le va a ir mal, me va a ir mal, ¿sabe cómo te va a ir mal? Te va a ir mal. Y algo de eso hay, ¿no? Algo de eso hay. Y la palabra de Dios comienza a desarrollar este pensamiento. Y la palabra en esta mañana es: crezca cambiando su pensamiento. Y que si uno comienza a romper un poco esta frase, esta palabra, ¿cuánta implicancia tiene? Yo me preguntaba: ¿es posible crecer al cambiar mi forma de pensar? Bueno, depende, sería la respuesta, ¿no? Porque en ocasiones cambiar, al revés, en ocasiones no cambiar
es un sinónimo de constancia. Una persona que se mantiene en el tiempo y que no cambia, depende en qué, uno puede decir que constante, y esa misma situación uno puede decir, bueno, pero qué terco, ¿no? O sea, a veces no cambiar puede ser positivo, y a veces no cambiar puede ser un símbolo de necedad. A veces cambiar es un símbolo de un paso de fe. Dios llama muchos cambios en nuestra vida en un paso de fe. Ahora, a veces no cambiar es un símbolo de estancamiento. Cuando no hacemos cambios a veces en nuestra vida queda estancada. Y la vida cristiana, permíteme decirlo con la palabra de Dios, la vida cristiana es un camino constante de cambio, de añadiduras. No es que todo esté mal. Hay cosas que Dios trae a nuestra vida y que cambian y que tienen que permanecer. Pero el cristiano, a medida que pasan los años, comienza a cambiar, comienza a madurar, comienza a incorporar. Y hay gente que te dice, hey, te conozco hace 20 años, sos el mismo. Y no sabes si es un halago o una crítica. Porque vos decís, che, bueno, en algún punto está bueno y en el otro no está bueno. Que hayan pasado 20 años y no haya cambiado nada en mi vida. Porque se supone que a medida que crecemos, no solo envejecemos, sino que crecemos, se supone que vamos madurando y vamos procesando. Y dice Proverbios 4:18, me encanta este versículo porque aparte tiene una de las frases como iglesia, dice este proverbio, mas la senda de los justos es como la luz de aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Creemos que la vida cristiana es un proceso. Creemos que, claro, usted acepta a Cristo y usted es un hijo y una hija de Dios. Dios sella su vida con el Espíritu Santo y usted ya es un hijo y una hija de Dios. Pero hay un montón de cosas por aprender. Hay un montón de cosas por desarrollar. Hay un montón de cosas por cambiar. Es como va en aumento, es como poético. A mí me gusta por eso esto, ¿no? Imagínense el amanecer, ¿no? Cuando el sol va saliendo hasta que llega a su punto máximo. Así es la senda, así es el peregrinar. Yo no sé en qué momento de tu vida espiritual está el amanecer, diríamos, siguiendo con este versículo. Pero la vida cristiana es un cambio de pensamiento continuo. Y en esta mañana, a la luz de la palabra, queremos como iglesia compartir sobre esto. Mirá, ¿sobre qué cambiar? Acompañadme en Romanos capítulo 12, en la palabra de Dios. A nosotros nos gusta y nos hace bien y es lo que Dios nos pide, que meditemos en la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice ahí en la palabra de Dios el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mirá, si yo hay algo que en este tiempo el Señor me mostró, es que yo tengo que cambiar, y he cambiado, y debo seguir cambiando pensamientos acerca de mí. Muchas personas no crecen, no maduran, no van en aumento, no desarrollan y quedan estancadas porque tienen un concepto equivocado de sí mismos. Hay orgullo muchas veces en nuestra vida. A veces vemos con anteojos sucios a los demás y creemos que el problema lo tiene el otro y el problema somos nosotros. Muchas veces para crecer el pensamiento que tiene que haberse el mío, dice ahí el apóstol Pablo, cada uno piense de sí mismo con cordura. ¿Qué piensa usted de usted? No me lo diga. Porque están los dos extremos. Está el orgulloso que se cree el mejor y está aquel que se tira abajo, que se cree una porquería. Pero dice la palabra de Dios que somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, que el Señor ha puesto su luz en nuestra vida.
Hermano, yo quiero invitarte en esta mañana a lo primero que hagas, a que puedas tener un pensamiento equilibrado sobre vos, en el Señor. Ni tengas orgullo, ni te envanezcas, ni tampoco te tires abajo, porque dice que el Espíritu Santo nos ha dado un espíritu de dominio propio, de poder, y que el Señor nos ha elegido. Ahora hay un versículo que ha roto mi corazón hace un tiempo, y es el Salmo 19. El Salmo 19, quizás los primeros versículos, es conocido, pero tiene otra parte que a mí, una vez que lo leí, toca mi corazón, y cuando tengo la oportunidad del Señor lo trae a mi corazón. Dice el Salmo 19, creo que lo tenemos por ahí, Martu, dice en el Salmo 19, versículo 12, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién puede entender sus propios errores? Viene el salmista diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento, que aún la creación habla de Él. Comienza a examinar, si llega este versículo que está aquí en pantalla, y dice: ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. A veces hay una forma de pensar equivocada de la cual no somos conscientes. Y pasan los años y creemos que estamos en lo correcto, pasan los años y creemos que tenemos la mentalidad y el pensamiento adecuado. Siempre creemos que el problema está acá, y de repente viene Dios con su palabra, con la Biblia, como se dice, un espejo, dice Santiago, se para al lado y dice: no, el problema no está ahí, el problema está acá. ¿Cuántas veces el problema está en nuestra forma de pensar? Cada uno piense de sí con cordura, cada uno piense de sí sin orgullo, sin vanidad. Señor, dice el salmista en el versículo que sigue: preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Hermano, yo quiero en esta mañana invitarte a que examines si el primer cambio en tu forma de pensar para crecer es que cambies lo que vos pensás sobre vos mismo. Hermano, fuerte abrazo extendido, nuestro ministerio de restauración que trabajamos en abuso. Hay un artículo que creo que debe estar tocando por ahora, que es el artículo 26, y dice el artículo: el abuso daña la manera de pensar. El abuso daña la manera de pensar. No vamos a dar el artículo ahora, no lo vamos a espolear, vamos a dar el curso. Pero las vivencias dañan nuestra manera de pensar. A veces poniéndonos en un lugar que no es el que nos corresponde. A veces la víctima de abuso cree que la culpa fue suya. No, no es de ella. A veces alguien piensa que, bueno, pero te vestiste así, pero lo miraste, pero hiciste, pero no te fuiste. No, hermano. No, bueno, pero hay niños con... No hay niños perversos. No hay niños con mayor inclinación o menor inclinación. La culpa es del adulto. Ahora, el abuso daña y afecta la manera de pensar, y comenzamos a crecer con mentiras, comenzamos a crecer con pensamientos que lo hacemos como verdaderos, que no lo son. Y el problema es que está en ese pensamiento, en su corazón, que así es, y después andamos por la vida, padeciendo los daños que generó nuestra manera de pensar el abuso. Y necesitamos, para crecer, cambiar pensamientos, sacar mentiras, que el pecado, que el enemigo, que el daño, que lo que me dijeron, y cambiarlo por lo que declara la palabra de Dios. Mirá, no solamente cambiar, a mí me ha bendecido cambiar el pensamiento sobre mí mismo y pedirle: Señor, mostrame cuáles son mis errores ocultos que no estoy viendo. Es un acto de humildad que todos tenemos que pasar. Señor, ¿hay algo que no estoy viendo como papá? ¿Hay algo que no he visto como mamá? ¿Hay algo que no estoy viendo como esposo? Yo creo que es mi esposa el problema, pero hay algo que yo no estoy viendo. Yo creo que mi hijo es el problema, pero hay algo que yo no estoy viendo. Yo creo que el problema es mi empresa, mi jefe, pero hay algo que yo no estoy viendo. Llevo este pensamiento: Señor, mostrame mis errores que me son ocultos. Pero algo que a mí me ha hecho crecer muchísimo desde hace 10 años para acá
fue también cambiar mis pensamientos respecto de mi familia. No solamente cambió mi pensamiento respecto de quién soy yo y de mí, sino también de mi familia. Yo me crié en una familia cristiana. Algunas veces lo he compartido, perdón si a veces soy repetitivo en algún ejemplo o en algo. Yo me siento bendecido, agradecido a Dios porque he sido cuidado, aún con los defectos que tiene mi familia y aún con las cosas que cada uno puede conocer o no, pero me he sentido bendecido por crecer en estos valores cristianos, en una familia cristiana, una familia pastoral. Y a partir del 2014 yo crecí con una imagen de mi familia. Y a partir del 2014, novedades del pasado, lo voy a contar encapsulado, porque los detalles no vienen al caso, pero novedades del pasado, pecados, quebrantos, heridas, fracasos, quitaron un velo y me hicieron ver a esa edad, a mis 34 años en ese momento, me hicieron ver a mi familia de otra manera. Cambió mi pensamiento respecto de mi familia. Yo pensé que mi familia era, y ahora veo que mi familia es. Y yo amo a mi familia, no estoy hablando mal, pero a medida que uno va creciendo como el amanecer, como la aurora, uno tiene que ir también procesando y madurando, y en algún caso será confirmar con este concepto que me crié y crecí está bien, pero con este concepto que me crié y nací está mal. Yo no puedo quedarme, o sí, es una decisión, como he aprendido este concepto, no tomar una decisión es decidir no cambiar. Y en algún momento hablamos de que uno tiene que ver, en mi caso particular, ver a mi familia con otros ojos y ver que la gracia de Dios nos cubre, que también vemos consecuencias de decisiones y de errores y que también tengo que tener la suficiente temor porque me puede pasar a mí ahora como papá que yo cometa los mismos errores o que como familia me toque vivir situaciones impensadas o inesperadas. Pero cambiar la mirada de mi familia a mí me permitió tomar la decisión, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Sigo el legado? ¿Corto? ¿Hago lo que creo que Dios me está pidiendo que haga? Decimos una frase que se puso ahora acá, que es punta de lanza. Y aunque haya oposición, aunque no guste, aunque no piensen igual, yo quiero cortar con esto. Porque ahora esto que yo me crié y pensé que era de una manera, ahora lo veo de otra manera. En un momento el Señor Jesús, acompáñame en Mateo capítulo 12, a partir del versículo 46, el Señor Jesús estaba en su peregrinar enseñando y en un momento se le acercan y dice que su familia estaba afuera esperándolo. Dice, mientras él aún hablaba a la gente aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Así dice el versículo 40 y dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Dice el versículo 48, respondiendo al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dijo el Señor Jesús, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos, y dice el 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si usted corta este versículo, algún adolescente creo que lo va a querer hacer, dice, che, te está buscando tu mamá. Ah, no, mi familia es la iglesia. ¿No? Una buena excusa para no hacer caso en casa. Ah, no, tenés que hacer esto. No, yo solo en la iglesia barro. Hay unos adolescentes que ayer estuvieron barriendo y limpiando acá y en casa no barren ni limpian, los mismos. Eso pasa en casa. Pero si usted no saca el contexto, usted lee la Biblia, usted ve que Dios es el creador y ama a la familia. Pero hay un principio espiritual que el Señor Jesús muestra. Hay un momento que los hermanos lo pelearon a Jesús para que fuera a hacer algo y él dijo, no, todavía no es la hora. Hay un momento en el cual uno, por más que sea tu familia, vos tenés que parar y decidirte lo que Dios te está hablando para tu vida. No es fácil decidir seguir a Cristo cuando tu familia no te acompaña.
No es fácil venir a una iglesia a buscar cuando tu familia no te acompaña. No es fácil responder a un llamado de parte de Dios, aun cuando tu familia cristiana no lo entiende. Pero sin embargo, cuando uno escucha en su corazón la voz del Espíritu Santo, la palabra de Dios que dice, tenés que hacer esto. A veces crecer duele. Cambiar la forma de pensar de uno mismo, cambiar a veces la forma de pensar sobre mi familia, avanzo en esta mañana, también cambiar mi pensamiento sobre lo que vendrá. Filipenses 4:7 es otro de los versículos que van quedando grabados en el corazón de nosotros. Para muchos quizás sea conocido, pero dice la palabra ahí de Dios en el versículo anterior, en el 6, poneme Marco, por favor. Versículo, ahí está, gracias. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Quién lucha con la ansiedad en esta mañana? No diga amén, por favor. Señor. Hay veces que es necesario, en algunos casos, hasta medicación, porque no, la persona, así como se enferma un músculo, a veces se enferma la mente. Y hay personas que para poder tener gestión de los pensamientos, para poder detener un pensamiento obsesivo, necesitan una medicación. Así como usted necesita a veces la espatalgina o un ibuprofeno, hay personas que a veces necesitan una medicación para poder trabajar con la ansiedad. A veces Dios trae sanidad y sana y ya no es necesario, pero a veces es necesario el tratamiento. Ahora, la palabra de Dios, hablando de gestionar pensamientos, la palabra de Dios, escrita hace mucho tiempo antes, dice: por nada estés afanoso, preocupado, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y acción de gracias. Sigue ahí, sigue en el versículo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y ¿qué? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, a veces yo tengo que, para crecer, tengo que cambiar mi forma de pensar sobre lo que vendrá. Yo realmente creo que en el poder del pensamiento, pero nosotros como iglesia realmente no alentamos ni queremos que es pensar positivo y va a salir positivo. Puede salir. Pero nosotros queremos que nuestro pensamiento es resguardado por Dios. Cuando usted busca a Dios en oración, cuando usted le entrega su carga, su angustia, su preocupación, y se lo entrega al Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda el corazón. Hay personas que en mano fuerte, brazo extendido, en medio del quebranto, en medio de la angustia, cuando habla de su historia, cuando entra en su proceso de sanidad interior y tiene que hablar y buscar ayuda, está la angustia, está el dolor. Cuando esa persona logra entregarse al Señor, hay una paz que permite continuar. Decimos en mano fuerte que a veces la mente tiene un mecanismo de defensa que disocia. Es tan fuerte el dolor, es tan angustiante lo que te pasó, que la mente suprime y lo pone a un costado porque no lo puede sobrellevar. Pero hay un momento que para poder ser pleno y sano es necesario sacar esa cunita, hablar. Y ahí empieza la angustia, el dolor, la preocupación de cómo será, y si hablo, y si cuento. Mira, yo no puedo dar detalles porque es parte de mi historia familiar y personal también, y no es el momento. Pero cuando en mi familia ocurrió una situación donde sale a la luz una situación de abuso, la gran pregunta era: ¿y cómo va a reaccionar tal? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa? Y empiezan preguntas que te inquietan y que no, entonces no hago nada. Pensamientos que te quitan el sueño, pensamientos que no sabes cómo va a continuar. Y uno va a la palabra de Dios y te dice: entregármelo a mí. Entregame tu causa, entregame tu angustia. Seguime, pon en práctica, permitime entrar en tu vida, permitime cambiar cosas en tu vida, y vas a ver cómo y la paz de Dios comienza a orar en nuestra vida. Hermano, dice la palabra de Dios, el Señor Jesús dice en un momento: buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas.
No significa que no hay que trabajar, no significa que no hay que estudiar, no significa que no hay que hacer lo que hay que hacer, pero la motivación, la carga, la angustia, la preocupación, se la entregás al Señor, continúas aún cuando la circunstancia no cambió, buscando primeramente a Dios y Él va a obrar. A veces será con un sí, a veces será con un no, a veces será con un tenés que esperar. Los tiempos de Dios son propiamente de Él. Cambiar sobre mí mismo, cambiar sobre mi familia, cambiar mi pensamiento sobre lo que vendrá, cambiar sobre las promesas. Filipenses 4:13, ahí nomás, conocido por todos, si alguno lo sabe de memoria lo puede decir. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Muy bien, está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, hay palabras, hay promesas, siempre decimos. A veces en la angustia, en el cansancio, dejamos de creer en las promesas de Dios. El cansancio, ¿cuánto que nos afecta? El cansancio hace, a mí me pasa muchas veces, y lo hablamos, y es parte de la gestión de los pensamientos. A veces uno llega cansado a casa y si no haces el ejercicio de dejar afuera, puedes descargar con un hijo, puedes descargar con tu esposa, puedes descargar con tu mascota, una palabra de más, un golpe de más, un gesto de más. El cansancio, ¿cuánto que nos afecta? Y perdemos claridad, perdemos visibilidad. No, la palabra, yo traje solo esta modo de ejemplo. Pero cuando uno gestiona los pensamientos y le entrega al Señor, el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No somos superhéroes, no estamos ni en Marvel, ni en el que te guste. Pero en Cristo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en nuestra fuerza, no es en una iglesia, no es en un pastor, no es en una disciplina. Dale lugar en tu vida a Cristo y Él te demostrará cómo continuar. Pero avanzo por el tiempo, dice Jeremías 29:11, que no solamente tengo que cambiar mis pensamientos sobre las promesas, sino también sobre los planes de Dios. Mirá los pensamientos de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay gente que duda sobre este versículo. Hay gente que no lo puede apropiar, hay gente que no lo puede tomar. Dios te ama, dijimos antes. Dios tiene pensamientos de bien, Dios tiene pensamientos de paz. Claro, capaz que no son los mismos que los nuestros. Capaz que Dios tiene un propósito y un plan distinto para tu vida y tengas que cambiar tu manera de pensar sobre vos mismo, sobre tu familia, sobre las circunstancias, pero en lo que no hay duda son los pensamientos que Dios quiere para cada uno de nosotros. Señor, yo tengo que cambiar mis planes quizá, tengo que cambiar mi forma de planificar, mi forma de pensar por la tuya, pero dice también, y ahí sí quiero ir, a Isaías capítulo 55. Acompáñame en la palabra de Dios, este capítulo es precioso, léelo después tranquilo en tu casa si podés, pero dice en Isaías 55 esos pasajes que a uno le quedan grabados en algún momento en su corazón y en esta mañana tiene que ver con esto. Mira, acompáñame ahí en la lectura, yo voy a pedir a los chicos que se vayan preparando y voy a leer, porque estamos bien, a partir del versículo 1, acompáñame Marco en la lectura. A partir del versículo 1 de este capítulo, dice, a todos los sedientos, hay alguien en esta mañana, y no hablamos de sed física, hablamos de sed espiritual. A todos los sedientos, venid a las aguas, dice la palabra de Dios. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Es decir, aun cuando vos creas que no lo mereces, aun cuando vos creas que no tenés lo que tenés que tener para saciarte, el Señor te dice, vení. Dice, vení y recibí aún sin tener. Dice el versículo 2 de este capítulo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hermano, ¿cuánto? ¿Cuánto que gastamos en lo que no sacia? ¿Cuánto que gastamos en lo que no llena?
¿Cuánto que gastamos en aquello que es temporal? Pero dice, oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Yo quiero decirte en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, que si vos venís a Él y permitís y te das la oportunidad de conocer a Jesús de forma personal, vas a encontrar una llenura, vas a encontrar un contentamiento, una satisfacción. Mira que a nosotros nos gusta comer, mira que a mí y a todos creo que nos gusta, si podés, pasear. Al que le gusta quizá un auto, al que le gusta quizá un viaje, al que le gusta... Pero no hay nada que llene ni que sacie de forma tal como lo que estamos leyendo. Dice el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice el versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hermano, yo no quiero poner en suspenso este tiempo, pero si hay algo que hemos aprendido en esta etapa, sería para no ser redundante, si hay algo que hemos aprendido en esta etapa de nuestra vida, es que el tiempo pasa rápido y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo para trabajar, hay que aprovecharlo para estudiar, hay que aprovecharlo para disfrutar, hay que aprovecharlo para hacer bien al otro, pero hay que aprovecharlo también para estar a cuentas con Dios. Hay que aprovecharlo también para estar a cuentas con Dios. Porque uno nunca sabe cuándo es su día, cuándo es el tiempo. Pero hay una decisión en esta vida que cambia para siempre. Pacto eterno, leíamos recién. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En esta mañana está el Señor aquí en medio nuestro. Dice, deje el impío su camino, deje el pecador su camino. Deje, mirá esta frase, el hombre inicuo sus pensamientos. Y volvió a Jehová. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que no estamos diciendo que no tengas que pensar. Claro que es un paso de fe, pero que incluye los pensamientos. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. A veces para crecer hay que dejar pensamientos y volver a Jehová. Él tendrá misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero continúa y dice el versículo 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La manera de pensar de Dios es tan distinta a la nuestra. La manera de Dios es tan distinta a la nuestra. Los caminos de Dios son distintos de los nuestros, dice. Dice el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, esa es la metáfora. Así son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir, y da semilla que siembra y para el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que envíe. Porque con alegría saldréis, con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción. Dice el versículo 13, en lugar de zarza crecerá ciprés, en lugar de ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Esta es palabra de Dios. Tómala para tu vida. Si en esta mañana hay necesidad, sed en tu vida y te
falta, esa paz, esa llenura, ese contentamiento que temporalmente podés conseguir en un viaje, en una vacación, pero se termina y automáticamente se cortan. El Señor te dice, yo soy quien puedo saciar. Yo soy quien, pero tenés que dejar tus pensamientos y tomar rompidos, dice el Señor. Así que yo quiero invitarte en esta mañana a que más allá de que podamos gestionar nuestros pensamientos, yo te digo la verdad, yo tomé esa capacitación, me sirvió. Pero si solo gestionás pensamientos, no alcanza. Es necesario que nuestra mente sea renovada. Es necesario que haya un cambio. Es necesario que se transforme. Que haya una forma diferente. Así que yo te invito ahí, donde estamos, que podamos tener mientras cantamos esta canción. Vamos a que puedas, mientras estás ahí sentado, seguir meditando la palabra. Si quieres cantar, cantar. Pero que sea un tiempo de decisión en esta mañana. Una oración, ahí donde estás, Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, el centro eres solo tú. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los que no creen en Dios, que andan en la vanidad de su mente. Dice este mismo capítulo en el versículo 21, dice renovaos, en el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si no hay una renovación, por más que gestiones, permití que Dios renueve. Y hermano, Señor, yo te pido perdón. Yo te pido un tiempo de oración ahí donde estás. Sí, Señor, yo te pido perdón, Señor, mostrame mis pecados ocultos, lo que yo no estoy viendo de mí, de mi familia, de mis planes, de lo que vendrá, Señor. Yo tomo esta palabra en esta mañana, que tus pensamientos son más altos que los míos. Yo deseo crecer en ti en este tiempo, no quiero perder más mi oportunidad en mi tiempo. Señor Jesús, sé el centro de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, vos conocés cada oración que se está elevando a tu presencia. Padre, solo tu Espíritu Santo puede convencer y traer convicción. Tu palabra es viva y eficaz y discierne hasta los pensamientos. Padre, cambia mi manera de pensar. Padre, renovar mi manera de pensar para ser como Cristo. Para amar a mi esposa, a mis hijos. Para andar como Él anduvo, Señor. Para servirte. Para ver la necesidad de que está al lado mío, Señor. Padre, en esta mañana yo te pido por aquel que está luchando con un quebranto, con un abuso, con una herida, con un daño en su alma, Señor, que en esta mañana puedan ser quitado el velo y ver la realidad de su herida, Señor, para que vos puedas sanar. Padre, quita todo pensamiento distorsionado, todo pensamiento que durante años ha estancado, ha detenido, Señor, que es un tiempo de crecimiento para su vida en ti, Señor. Padre, que pueda encontrar esa paz, ese contentamiento que solo vos nos das. Cuando vos sos el centro de nuestra vida, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana, gracias te damos, Señor. Gracias porque a pesar de Él, gracias porque a pesar de tanto que nos falta,
vos estás obrando, Señor. Gracias porque a pesar del cansancio, gracias porque a pesar de los errores, gracias porque a pesar de que a veces pensamos equivocadamente, tu gracia se renueva cada mañana en nuestras vidas. Señor, abrí nuestros ojos. Danos sabiduría y contentamiento para decisiones que debamos tomar. Para que aquel que deba dejar cosas en esta mañana pueda decidir dejarlas. Para que aquel que deba decidir volver a ti pueda en esta mañana volver a creer en ti. Para aquel que quizá durante años está luchando, es una mañana donde se rinda y diga, bueno Señor, yo te quiero conocer. Entra en mi vida, Señor Jesús. Te pido perdón por mis pecados, te necesito. Que esta sea una mañana de salvación y de bendición, Padre, para tu gloria y para tu honra. Sé el centro, Señor, de tu iglesia, de nuestras familias, de nuestras casas, de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.